Sigamos hablando. A ver, Álvaro, tú has preparado un análisis muy interesante, los números de Acapulco. Los números de Acapulco y los números de Otis comparado con otros huracanes. Empieza a ilustrarnos con esto. Ciertamente, Eduardo. Bueno, yo creo que el primer parámetro que todos debemos tener en mente es que Guerrero como estado representa 1.4% del PIB nacional. No obstante, Acapulco, puesto en proporción de ese 1.4%, representa 4 de cada 10 pesos del PIB de todo el estado. Es decir, un problema en Acapulco es un problema para todo el estado. Ahorita, Eduardo, se está hablando mucho de Acapulco porque es evidentemente el epicentro de la catástrofe, pero tendrá implicaciones para todo el estado. El PIB de Guerrero se estima, Citibanamex hizo unos cálculos muy interesantes donde estiman que el PIB va a caer 16% en comparación con el trimestre anterior solamente por el fenómeno de Otis. Son cifras importantes, Guerrero, Eduardo, para una población que tiene... Pregunta, ¿cuánto por ciento de la agricultura de Guerrero depende de Acapulco para surtir de frutas y verduras, de pollos y yo no sé qué más, a los restaurantes y hoteles acapulqueños? Por supuesto, Eduardo. Simple y sencillamente, para contestarte, lo hice llanamente, 21% del empleo de Acapulco está destinado curiosamente, de Guerrero y de Acapulco a los trabajos agrícolas, según la plataforma de economía del gobierno. Estas son cifras del gobierno federal. Ojo, es una población, Eduardo, donde hay, dentro de Acapulco, hablando de Acapulco, 780,000 personas. El municipio concentra el 22% de la población estatal, Eduardo. Ahora, claro que son datos del censo de 2020. Exactamente. Lo que hay un gran número de población flotante, por eso algunos dicen que puede llegar hasta 900 o 1 millón. Exactamente. Lo que hay que recordar aquí, Eduardo, es que es el segundo estado del país con mayor nivel de informalidad. De hecho, ha ido avanzando en los últimos 2 años. Las cifras de 2021 lo ubicaban cercano al 68%, pero ahorita se habla de una tasa de informalidad del 78%, considerando... O sea, 78 de cada 100 personas que tienen una ocupación están en el sector informal. Exactamente, Eduardo. Ahora, si comparas los sueldos, también basados en la plataforma de datos de la Secretaría de Economía, estás hablando de un salario promedio de las personas que están en el sector informal de 3,560 pesos, Eduardo, y del lado de las personas que trabajan en el sector formal, 5,860. Un poco a tu pregunta de cuánto podrán soportar sin ingresos del turismo, yo te auguraría que muy poco, Eduardo. Y especialmente cuando ves lo que está pasando con el comercio de Acapulco, que está prácticamente destruido. Cifras de la ANTAD ubicaron básicamente que la mitad de las tiendas están totalmente deshabilitadas, donde le robaron desde anaqueles hasta sistemas de refrigeración, o simple y sencillamente son inoperantes. Y esto más o menos se calcula que va a costar 400 millones de pesos en pérdidas. Es una cifra enorme, Eduardo, y si no puedes restablecer el comercio en la zona, pues te metes en un problema enorme para regresar a la normalidad la vida del consumidor y del habitante en Acapulco, porque simple y sencillamente no solamente es un tema de no poder conseguir gasolina, es un tema de no poder conseguir víveres, es un asunto de no poder conseguir básicamente nada. A la hora que lo ves en términos de hogares, Eduardo, lo que encuentras es que según los datos de Copernicus, que me parece que hemos platicado tú y yo, que es el Copernicus Emergency Management Services, que es una plataforma geoespacial de parte de la Unión Europea, ubica 4,000 construcciones dañadas, Eduardo, especialmente hacia las montañas, de las cuales... Hablábamos esto el otro día, que la payasada de estar mandando a los servidores de la nación es una payasada, porque por tecnología se puede saber todo el daño que existe. A mí me parece que eso que dices es toral a esta discusión, porque ya sabemos, según esta plataforma, que hay 1,420
construcciones en materia de pérdida total, Eduardo. 2.631 tienen daños de algún modo. Eso básicamente te ubica en el 95% y de ahí de algún modo se va limpiando. Pero ves una afectación enorme en términos de construcciones que son residenciales, departamentos, casas. Se estima, según Copernicus, que 50% de la población fue afectada directamente. Regresamos a la cifra de los 900,000 habitantes, entre 780 y 900,000, entre la flotante y la fija. Es un problema enorme. Si lo comparas, por ejemplo, como bien decías, con Pauline, que fue en 1997, que fue categoría 4, hubo 107 muertos, Eduardo, y 9,000 damnificados. Aquí es donde empiezan a no checar necesariamente las cifras de muertos. No puedes comparar el efecto de Pauline justamente con Otis. Ahora, Manuel, que fue en categoría 1, tuvo 157 muertos y 6,500 damnificados. Por esto digo que los medios internacionales están manejando 100 muertos contra los 46 que maneja el gobierno. A ver, Hugo. Oye, Eduardo, y yo creo que estos datos que dice Álvaro son muy importantes, porque en esto lo primero que tienes que hacer es reforzar la fuerza de tarea. El presidente debería de redireccionar la fuerza de obra que tiene en el Tren Maya ahorita a Acapulco, porque no se trata nada más de mano de obra que pueda ser espontánea. Se trata también de tener gente, ingenieros, se trata también de tener administradores de obra, programadores de obra, todo este tipo de cosas para reconstruir. Imagínate la prioridad, ¿qué prioridad podría tener ahorita el Tren Maya con toda esta fuerza de tarea de las Fuerzas Armadas comparada con la tragedia? ¿Qué prioridad podría tener el Tren Maya, Dos Bocas, el Transísmico? Exactamente. Por supuesto, o sea, esto es importante, no nada más tratar de compartir, no tanto de repartir, sino de compartir culpas, como lo hizo hoy el presidente en la conferencia de Palacio Nacional, donde dice que con los 15,000 millones del fideicomiso, más bajando los sueldos de ministros y demás, más incluyendo también a la Auditoría General de la Federación, podrían hacer un guardadito para mandarlo a Acapulco. Yo creo que aquí realmente... Una pregunta. Tú que eres fanático de la mañanera, creo que ayer se echó 3 horas o se echó 3 horas hoy. Ayer duró el presidente 3 horas y hoy duró 3 horas 10 minutos. La pregunta, ¿a qué horas gobierna? No, pues es lo que estamos viendo. Realmente imagínate en una conferencia de prensa enfrente de tus paleros, para mí no es gobernar. No. Y además rodeado del gabinete que debería estar encargado de estar en Acapulco. Sí, definitivamente. Ahora, así gobierna alguien que está hablando, de 48 horas ya le dedicó 6 horas a estar platicando. ¿A qué horas gobierna? Claro, o sea, y son 3 horas de verdadera fatiga, porque no es lo mismo estar trabajando 3 horas en condiciones normales a estar frente al micrófono 3 horas ahí. Seguramente el presidente sale de ahí totalmente exhausto. No sé qué pasó después con la agenda, ¿no? Pero Álvaro, tú eres el gran defensor de la mañanera, pero ¿no se hace que es mucho ya 3 horas? No, yo no soy el gran defensor de la mañanera. O sea, me parece que la mañanera es que es una genialidad. Yo he estado de acuerdo contigo, porque ha sido un factor fundamental que explica la gran popularidad del presidente López Obrador. No, definitivamente creo que es el medio más fuerte que tiene el gobierno y creo que es un acierto la creación de la mañanera. Eso lo he dicho varias veces en este programa. No obstante, cuando la mañanera dura 3 horas, pierde ese dardo que tenía al principio del sexenio. No es lo mismo una mañanera de media hora muy ejecutiva, a una mañanera que dura 3 horas. Caray, ni en medio del COVID duraban eso, Eduardo. Yo veo al presidente demasiado jovial. ¿Sí? No veo toda la mañanera, veo partes de la mañanera, leo el resumen de la mañanera, leo lo que me interesa de la transcripción de la mañanera, pero tú lo ves, Hugo, porque tú eres masoquista. ¿No lo ves muy jovial? Como que está demasiado tranquilo y jovial considerando lo que está ocurriendo en Acapulco.